Bienvenidos a nuestra presentación online de nuestro trabajo especial de grado como requisito para optar por el título de farmacéutico, titulado Identificación de los metabolitos secundarios presentes en los extractos hidroalcohólicos, éter de petróleo y tolueno del coral blando Xenia sp, localizado en la bahía de Mochima, estados Anzoátegui y Sucre, presentados por los bachilleres Marwada Kramanji, Marelis Cabán, Claudia Rodríguez y mi persona Candiamel Chavaré, con un agradecimiento especial a nuestro tutor, el profesor Omar Martínez, a los jurados, comisión técnica y coordinadora de la Facultad de Farmacia, Magalia Ponte. En nuestra contextualización del problema encontramos a Danny, que en el año 2013 señala la farmaconoxia, área de la investigación en la que se encuadra el presente estudio, como la ciencia que se encarga del estudio de las drogas y principio activo de origen natural, vegetal, microbiano y animal. Estudia tanto sustancias con propiedades terapéuticas como sustancias tóxicas. Existen productos naturales como los octocorales de la familia Segnidae, que al respecto explica Aritza en el año 2019 que un coral blando de la familia Segnidae con cercanas afinidades genéticas con Segnia membranacea de Indonesia fue encontrado por primera vez en el año 2007 en la bahía de Mochima, cerca de la población de Valle Seco que limita entre Sucre y Anzoátegui. En ese momento se observó una colonización creciendo sobre coral muerto y después sobre sustrato degradado, arena y desperdicios. Desde entonces, el coral se ha incrementado su abundancia varios kilómetros hasta encontrarse en la bahía de Conoma e Isla de Mono, con un promedio del 20% del sustrato. El coral se encuentra en hábitats bien iluminados, tanto en sustratos duros como blandos, y este disminuye su abundancia en las épocas de lluvia. Esta especie fue aparentemente introducida legalmente en Venezuela e intencionalmente sembrada para su comercialización en el mercado del acuarismo. Hasta los momentos no se han hecho intentos por eliminar el coral invasor, lo cual ha traído como consecuencias generando problemas en la flora y fauna marina de la bahía de Mochima. Esta especie se propaga a través de las redes de pesca tipo chinchorro. Cada vez que son trasladadas de un lugar a otro, los pólipos del coral blando quedan enredados en las mallas. La consecuencia es su dispersión rápida, su crecimiento y expansión explosivas. Estas consecuencias tienen impacto en la economía de la región, puesto que los pescadores de las comunidades pesqueras han denunciado la disminución y la dificultad de las capturas y muchas dificultades para faenar por las áreas invadidas por el coral. De esta manera, se facilita el entendimiento de lo que significa la invasión del crecimiento indiscriminado del coral blando Xenia sp en las costas de Venezuela y por ende el planteamiento de la realidad actual que abarca esta investigación. Ante esta inquietud, la problemática expuesta se limita hacia la siguiente interrogante: ¿cuáles son los metabolitos secundarios presentes en los extractos hidroalcohólicos, éter de petróleo y tolueno del coral blando Xenia sp, localizado en la bahía de Mochima, estados Anzoátegui y Sucre? Objetivos de la investigación. Como objetivo general, tenemos identificar los metabolitos secundarios presentes en los extractos hidroalcohólicos, éter de petróleo y tolueno del coral blando Xenia sp, localizado en la bahía de Mochima, estados Anzoátegui y Sucre. Como objetivos específicos tenemos seleccionar la técnica para la obtención del extracto hidroalcohólico y de éter de petróleo, determinar la técnica para la obtención del extracto de tolueno, identificar los metabolitos secundarios presentes en los extractos hidroalcohólicos del coral blando Xenia sp, extraer los metabolitos secundarios que se encuentran presentes en los extractos de éter de petróleo del coral blando Xenia sp, identificar los metabolitos secundarios presentes en el extracto de tolueno del coral blando Xenia sp. Las especies exóticas invasoras, de acuerdo con Rafinho en el año 2019, dicen que pueden definirse como especies no nativas que son introducidas generalmente por el hombre, fuera de sus ambientes naturales, en donde se establecen, proliferándose y desplazándose de manera que causan daño a la biodiversidad biológica nativa. Por consiguiente, la justificación de la realización de esta investigación se concentra en identificar los metabolitos secundarios presentes en el coral blando Xenia sp. El estudio aporta información que será de gran utilidad para la población y para los pescadores en particular, puesto que la problemática de la invasión del coral blando Xenia sp es de suma importancia
para mantener y cuidar la flora, la fauna y la zona turística de la bahía de Mochima. Sistema de hipótesis. Como hipótesis afirmativa, los extractos hidroalcohólicos de éter de petróleo y tolueno del coral blando seña SP sí contienen metabolitos secundarios. Como hipótesis nula, los extractos hidroalcohólicos de éter de petróleo y tolueno del coral blando seña SP no contienen metabolitos secundarios. De la hipótesis formulada surgieron las siguientes variables. Como primer variable, los extractos hidroalcohólico, éter de petróleo y tolueno del coral blando seña SP. Y como segunda variable, los metabolitos secundarios. Antecedentes de la investigación. El arqueo documental llevado a cabo para localizar aquellos trabajos científicos que se relacionan con el que se está efectuando arrojaron los siguientes resultados. Ordaz, De Armas, Yáñez, Hernández y Camacho en el 2012 llevaron a cabo un estudio que titularon como Metabolitos secundarios, letalidad y actividad antimicrobiana de los extractos de 3 corales y 3 moluscos marinos de Sucre, Venezuela, que tuvo como objetivo identificar los metabolitos secundarios, letalidad y actividad antimicrobiana de los extractos de 3 corales y 3 moluscos de Sucre. En las conclusiones expresan que en los extractos crudos de los octoscorales se pudieron evidenciar metabolitos secundarios tales como alcaloides, esteroles insaturados y triterpenos pentacíclicos. Peñalosa en el 2018 investigó en su tesis acerca de el aislamiento y caracterización química de compuestos bioactivos del coral Muricia apresa, que fue efectuado en el Politécnico Nacional de La Paz, Baja California, México, y tuvo como objetivo general aislar, purificar y caracterizar químicamente compuestos bioactivos presentes en la Gorgoria Muricia apresa. Concluyó que hubo una mezcla de terpeno en el extracto éter de petróleo. El ácido esteárico y su derivado, ambos en forma pura, se aislaron del extracto clorofórmico mediante la aplicación de cromatografía en capa fina y en columna. El tipo de investigación fue de campo experimental. En lo que a su nivel se refiere, el mismo es explicativo y en cuanto a su diseño es preexperimental, por lo cual el mismo quedó delimitado de la siguiente manera. Primero, la obtención de la muestra del coral blando seña SP en las costas marinas de la bahía de Mochima entre los estados Anzoátegui y Sucre. Segundo, la elaboración de los extractos hidroalcohólico, éter de petróleo y tolueno. Tercero, la aplicación de las diversas técnicas y procedimientos para la identificación de los metabolitos secundarios tales como alcaloides, saponinas y taninos según el extracto empleado de la especie marina mencionada. Y por último, la caracterización de los metabolitos secundarios presente en el extracto según el reactivo empleado. Población. La población es infinita. En el presente estudio es imposible de estudiar, por lo cual quedó conformada por una muestra de 10 gramos del coral blando seña SP. Los criterios de inclusión para la recolección de la muestra fueron haber sido recolectada en la bahía de Mochima y no en otro lugar, pertenecer al género seña SP, en su revisión visual, estar libre de insectos y de objetos extraños y por último no tener ni rasgaduras ni cortes. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. La técnica fue la observación y el instrumento una guía de observación. En el caso de este estudio, los datos se registraron en una guía de observación, en la cual se registraron los aspectos relacionados con la problemática planteada y que quedó conformada por los siguientes parámetros: la fecha de análisis, las características del lugar de recolección, la cantidad de muestra del coral utilizada para cada extracto, los extractos utilizados, los cuales fueron hidroalcohólico, éter de petróleo y tolueno, los metabolitos secundarios y las respectivas observaciones, tal y como lo podemos observar en la diapositiva. Para lograr de manera exitosa los objetivos planteados, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos experimentales. Para la obtención de la muestra, se procedió a recolectar la misma en la bahía de Mochima, en la playa de Valle Seco, entre los estados Anzoátegui y Sucre, seleccionando los corales más adecuados para la investigación, colocándolos en un envase con agua de mar y dejándolos reposar durante 24 horas. Luego, se trasladó al laboratorio de farmacognosia de la Facultad de Farmacia en la Universidad Santa María, en donde se separó y se lavó con abundante agua destilada a fin de eliminar la salinidad, arena o cualquier otro elemento presente.
Seguidamente, se dejó secar sobre papel absorbente y se pesaron 10 gramos de la muestra para proceder a aplicar el método de extracción adecuado para la obtención de los extractos. Para la obtención del extracto etanólico, se procedió a preparar la solución hidroalcohólica de etanol al 70%, trasvasándose a un frasco color ámbar y dejándose macerar por 45 días. El extracto obtenido se procedió a filtrar al vacío y se concentró mediante el método de destilación simple, obteniendo así un volumen de 115 mililitros. El extracto obtenido se colocó en un envase color ámbar previamente esterilizado para posteriormente realizar los análisis fitoquímicos. Para la obtención del extracto de tolueno, se depositó la muestra en un dedal de celulosa para soslet y se procedió a aplicar el método de extracción en caliente mediante el método del soslet durante aproximadamente 2 horas, dejándose así reposar por 45 días. El extracto obtenido se procedió a filtrar al vacío y se concentró mediante el método de destilación simple, obteniendo un volumen de 80 mililitros. El extracto obtenido se colocó en un frasco color ámbar previamente esterilizado para posteriormente realizar el screening fitoquímico. Para la obtención del extracto de éter de petróleo, se procedió a medir cierta cantidad de solvente no polar, que en este caso utilizamos éter de petróleo. Se dejó macerar por 45 días y luego se filtró por gravedad. Posteriormente, se concentró el extracto mediante el método de destilación simple, obteniendo un volumen de 20 mililitros. El extracto obtenido se colocó en un tubo de muestra previamente esterilizado para posteriormente realizar los análisis fitoquímicos. Para la determinación de saponinas se llevó a cabo la prueba de la espuma, en donde se agregó 1 mililitro de cada extracto en 3 tubos de ensayo por separado. Posteriormente, se añadió 1 mililitro de agua destilada y se dividió la solución 1 mililitro en 3 tubos de ensayo por separados. Luego, se agitó vigorosamente durante 30 segundos y se dejó reposar por 15 minutos. Posteriormente, se observaron los resultados. Para la determinación de alcaloides, se llevó a cabo el ensayo a la gota. Con esto, la utilización de 2 reactivos, el reactivo de Mayer y el reactivo de Dragendorf. Para el reactivo de Mayer se agregó 1 mililitro de cada extracto en 3 tubos de ensayo por separado y posteriormente se añadieron 4 gotas del reactivo de Mayer. Para el reactivo de Dragendorf se agregó 1 mililitro de cada extracto en 3 tubos de ensayo por separado, posteriormente agregándose 5 gotas del mismo reactivo. Para la determinación de taninos se llevó a cabo la prueba de cloruro férrico, agregándose 1 mililitro de cada extracto en 3 tubos de ensayo por separado y posteriormente se añadieron 5 gotas del cloruro férrico. Posteriormente se observaron los resultados. La identificación de los metabolitos secundarios se logró a través de las pruebas efectuadas por screening fitoquímico en los extractos hidroalcohólicos, éter de petróleo y tolueno del coral blando Xenia sp, los cuales arrojaron que los metabolitos secundarios presentes fueron alcaloides y saponinas. En el extracto hidroalcohólico se evidenció la presencia de alcaloides al utilizar el reactivo de Mayer, pues se observó la aparición de un precipitado de coloración blancuzca. En el caso de las saponinas, se observó una capa notable de espuma. Esto lo podemos observar de forma más clara en el siguiente gráfico, donde se representa en color rojo los metabolitos secundarios presentes, alcaloides y saponinas, y en color verde el metabolito secundario ausente, los taninos. En el extracto de éter de petróleo se evidenció la presencia de alcaloides al utilizar el reactivo de Dragendorf, pues se observó la aparición de un precipitado de coloración rosado-naranja. En el caso de las saponinas se observó una capa leve de espuma. Esto lo podemos observar de forma más clara en el siguiente gráfico, donde se representa en color rojo los metabolitos secundarios presentes, alcaloides y saponinas, y en color verde el metabolito secundario ausente, los taninos. En el extracto de Solex tolueno se evidenció la presencia de alcaloides al utilizar el reactivo de Dragendorf, al observar una coloración amarilla-naranja. En el caso de las saponinas, se observó una capa cuantiosa de espuma. Esto lo podemos observar de forma más clara en el siguiente gráfico, donde se representan
en color rojo los metabolitos secundarios presentes, alcaloides y saponinas, y en color verde el metabolito secundario ausente, los taninos. En relación a los alcaloides, a su presencia, estos son muy usados en farmacología y medicina, como analgésicos, anestésicos, hipnóticos, hipotensores, cardiotónicos, tranquilizantes, eméticos y otros. Los alcaloides presentan notables propiedades fisiológicas y toxicológicas que se ejercen fundamentalmente en el sistema nervioso central. A las saponinas se le atribuyen propiedades expectorante, efecto antiedematoso y antiinflamatorio. Algunos saponócidos pueden tener propiedades estimulantes, tonificantes y antiestrés. Por otro lado, la industria farmacéutica utiliza drogas con saponócidos como materia prima para la hemisíntesis de principios activos esteroídicos, antiinflamatorios, diuréticos, estrógenos, andrógenos y como anticonceptivos. También se emplean por sus propiedades detergentes y emulsionantes. Con relación a los metabolitos secundarios en el coral blando, estudios recientes enfocados en sus funciones biológicas han determinado que una especie puede contener más de 1000 entidades químicas únicas, que pueden ser utilizadas para la síntesis de nuevas moléculas, destinadas al desarrollo de productos útiles en la industria farmacéutica y agrícola. La diversidad de compuestos químicos en el medio marino son utilizados por distintos organismos para su supervivencia, logrando biosintetizar metabolitos secundarios, sustancias útiles con un alto valor terapéutico que ejercen efectos sobre los organismos vivos. Otros autores expresan que a pesar de los múltiples estudios sobre estos compuestos bioactivos en especies marinas, tanto desde el punto de vista biológico como químico, todavía siguen siendo interrogantes para el hombre. Es por ello que a través de los resultados obtenidos podemos concluir que la técnica adecuada para la obtención del extracto hidroalcohólico y de éter de petróleo fue la maceración en frío, lo cual permite extraer la mayoría de las propiedades de lo que se macera, sin alterarla por efecto de la temperatura. Para la obtención del extracto empleado como solvente el tolueno, se utilizó la técnica de Sócrates o maceración en caliente, el cual tiene como ventaja que los periodos de tiempo de extracción se reducen favorablemente. Los metabolitos secundarios presentes en el extracto hidroalcohólico del coral blando seña SP fueron saponinas y alcaloides. En el extracto de éter de petróleo del coral blando seña SP se evidenció la presencia de saponinas y alcaloides. Los metabolitos secundarios presentes en el extracto de tolueno del coral blando fueron saponinas y alcaloides. En base a las conclusiones y la experiencia obtenida en la realización de este estudio, nos permitimos recomendar lo siguiente: promover otras investigaciones donde se profundice el estudio del coral blando de la especie Senia sp, sobre todo en cuanto a su posible actividad fototóxica, antimicrobiana y antifúngica, que sirven de soporte para la elaboración de productos con propiedades medicinales para el tratamiento de diversas patologías. Aplicar otras técnicas de identificación de metabolitos secundarios, a modo de comprobar la presencia de otros metabolitos secundarios de interés farmacológico, alimenticio o agrícola. Incentivar a la continuación de este trabajo investigativo, practicando estudios como espectroscopia, cromatografía u otros, con la finalidad de identificar el tipo de metabolito según su estructura química. Propiciar la divulgación de estos resultados a través de revistas científicas o en Internet, a fin de que la comunidad científica y la población en general pueda conocer los posibles beneficios terapéuticos de esta especie marina tan abundante en las costas orientales del país. Muchas gracias y nos despedimos con la siguiente reflexión. Los obstáculos son necesarios para el éxito. Como en todas las carreras de importancia, la victoria no viene sino después de muchas luchas e incontables derrotas.